Os explico un poco al principio qué hago y después ya os explico cómo llegué hasta hacer lo que hago, que a lo mejor os interesa incluso más que lo que hago yo ahora. Como bien ha dicho Juanjo, yo soy científico, ahora mismo soy investigador principal en el Centro Tecnológico Leitat. ¿Qué significa ser investigador principal? Significa que ya eres suficientemente viejo como para llevar a un grupo de personas y que investiguen en unas mismas líneas de conocimiento. Tanto yo como mi equipo trabajamos en microbiología molecular y biotecnología. Ya diréis, ¿qué dices, flipado, no? Pues esto suena un poco... ¿qué es esto de la microbiología molecular? Bien, la microbiología molecular se basa en estudiar qué microorganismos hay en cierto tipo de ambientes porque, como ya habréis estudiado vosotros en el instituto, los microorganismos básicamente gobiernan nuestro planeta. El aire que respiramos, la atmósfera que tenemos, la formaron los microorganismos hace millones de años y todavía no conocemos del todo bien en qué sitios están, qué hacen, por qué. Y desde hace unos años, a partir de las técnicas, nuevas técnicas de secuenciación de ADN, que ahora puedes secuenciar ADN de forma, digamos, de forma masiva comparado con cuando yo empecé, pues podemos entender muchísimo más estas comunidades complejas de suelos, de aguas, de la atmósfera, etcétera, etcétera, de diferentes ambientes, dónde están estos microorganismos y qué hacen. Y esto puede ser muy importante también pues, para desarrollar estrategias de, por ejemplo, mitigación y adaptación del cambio climático basado en el conocimiento que obtenemos de estas comunidades de microorganismos. Por otro lado, también estudiamos temas de biotecnología. La biotecnología, por ejemplo, es una carrera que está bastante demandada. Digo, pues si lo estáis pensando ya en carreras, biotecnología se ve que lo peta bastante. Entonces, cuando yo estudié biotecnología no existía todavía. Imaginaros por dónde van los tiros. Entonces, biotecnología es lo que intentamos es utilizar ciertos microorganismos, no como lo que os decía antes, que es a través de ADN estudiar todo lo que hay, sino en la biotecnología intentamos coger algunos de estos microorganismos que tenemos, que podemos aislar de diferentes ambientes y ponerlos a trabajar para nosotros y decirles, oye, mira, queremos que produzcas tal antibiótico o queremos que sea un fertilizante que haga crecer mejor los cultivos para poder dejar de tirar tantos químicos en los suelos agrícolas o X función que pueda tener este microorganismo. La gracia de los microorganismos es que llevan tantos años en el planeta que tienen unos desarrollos metabólicos, unas capacidades de producir cosas que otros tipos de organismos en la Tierra no tienen. Si nosotros entendemos cómo gobernar esto, pues esto lleva adelante pues, nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos tanto en diversos sectores económicos, desde la farmacéutica hasta la agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, la industria, lo que nos podamos pensar. Esto es un poco las líneas de investigación en las que estoy trabajando yo ahora mismo. Yo también estoy muy de acuerdo con Amaya en que los científicos y los tecnólogos o científicas y tecnólogas se nos ha tachado siempre de frikis. Puede ser, o sea, tampoco no lo voy a negar yo, pero sí y no. Lo único que es verdad, Amaya, que cuando después hablemos con Amaya, que en los 90 ser friki era algo como muy chungo. Ahora en 2021 ser friki es hasta guay, que estáis ahí todo el día con el Fortnite, que si no sé qué, hablando con tus colegas por el microfonillo mientras jugáis juntos. Esto en los 90 ser friki era bastante como denostado socialmente. Entonces, pero sí es verdad que los científicos, bueno, yo creo que el valor es que somos personas creativas, que nos gusta crear desde cero nuevas oportunidades e incluso oportunidades de entender mejor el mundo. Yo entré en esto porque yo era el típico niño pesado de pequeño que decía, ¿por qué? 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 Pues bueno, si conseguís mantener este por qué a lo largo de los años, yo creo que tenéis una buena vocación científica. Entonces, es una de estas cosas que yo creo que
hay gente que cuando pasa la edad adulta va perdiendo este interés por preguntar por qué o cómo funciona esto, o por qué sí, por qué no. En cambio, los científicos tenemos que mantener este por qué de forma prácticamente obligada, porque nuestro trabajo es entender esto. Entonces, cuando yo tenía vuestra edad, que ya no había eso, por ejemplo, yo creo que fui la primera generación que hicimos bachillerato, pero hice primero y segundo de BUP, que esto ya no vais a saber ni lo que es. Entonces, cuando me tocó elegir bachillerato, yo cuando tenía vuestra edad tenía bastante claro que quería hacer algo de ciencias. No sabía bien qué, pero sí que es verdad que no puedo ser futbolista, soy muy malo, mis capacidades físicas son nefastas, entonces, y tampoco se me dan bien las matemáticas, que a mí de pequeño me gustaba mucho el tema del universo y tal, y dije, hostia, los planetas, no sé qué, pero soy malísimo con las matemáticas, entonces la física tampoco no era mi rollo. Entonces tiré más por la biología porque me interesaba mucho conocer un poco y me sigue interesando porque trabajo en esto, ¿no? El tema de medio ambiente, cómo superar ciertas problemáticas que tenemos ahora, como es el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decidí en ese momento coger el bachillerato de ciencias. También estoy muy de acuerdo con lo que os ha dicho Carlota, que bueno, nada de las decisiones que toméis ahora están escritas en piedra. Es decir, la vida fluctúa y a veces podéis cambiar de campo de la manera más inesperada o de la manera más buscada. Es decir, yo leí un día, creo que cuando tenía 15 o 16 años, que la bioquímica iba a ser uno de los campos que iban a tener mucho potencial en las siguientes décadas, y a ver, está siendo real esto, y entonces, pues del bachillerato de ciencias pasé a querer estudiar la carrera de bioquímica, porque biotecnología, como os he dicho, todavía no existía. Entonces yo también creo que os lo ha dicho Amaya, pues bueno, la universidad es diferente de lo que te esperas siempre, pero bueno, son 4 años que depende de cómo te los tomes, pues son más o menos enriquecedores, tanto a nivel profesional como sobre todo también a nivel personal. A mí me supuso irme por primera vez lejos de mi familia, me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo y durante la carrera, al final, cuando llegan los finales de carrera, dices, ¿y ahora qué hago con mi existencia vital? No lo tenía muy claro, ¿no? Entonces sí que en ese momento lo que decidí fue tirar por hacer una tesis doctoral. Hacer una tesis doctoral, no sé si estáis muy familiarizados con esto, pero bueno, es empezar a hacer investigación científica en una temática en concreto, lo haces durante una serie de años y al finalizar pues presentas un tocho y te dan un título de doctor y entonces eres doctor en una temática en particular. Pues yo en mi caso pues en microbiología ambiental y biotecnología. Cuando yo acabé la tesis, bueno, pues era en 2012-2013, momento de crisis absoluta en España, no había trabajo para los científicos, cosa que seguramente si habláis con más científicos os lo dirán, ¿no? Siempre la problemática de la ciencia a veces es la estabilización de los trabajos, condiciones, mejores salarios, etcétera, etcétera. Es la lucha de siempre de un sector económico que consideramos que es muy importante y que a veces está infravalorado por motivos X en los que no voy a entrar, pero sí que es verdad que, bueno, en mi época costaba mucho estabilizarse, entonces decidí irme al extranjero. ¿Qué es lo que haces cuando tienes un título de doctor y no acabas de encontrar trabajo? Pues porque la vida dice que hay poco trabajo en España de esto. Pues haces lo que se llama un postdoctorado, que es alargar un poco la carrera investigadora con una beca en el extranjero o aquí mismo, ¿no? Entonces, seguí haciendo investigación, cambié de tema. Yo la tesis doctoral la hice sobre microorganismos que descontaminan problemas de petróleo, por ejemplo, y entonces pasé a estudiar microorganismos más relacionados con el ciclo del carbono y con el cambio climático. Estuve 3 o 4 años en la República Checa, en Praga, en un grupo muy potente en estos temas, y al cabo de 4 años, pues la situación en España había mejorado un poco, había más trabajo para los científicos y las científicas, y encontré la oportunidad de poder volver donde trabajo ahora. Es decir, para que veáis un poco también, y uniéndome otra vez al discurso de Carlota, que a partir de la secundaria todo está muy abierto.
y hay muchísimos cambios en tu vida, y tanto a nivel profesional como personal, y a veces las decisiones se toman un poco en función mucho del contexto, y si miras para atrás, pues bueno, relativizas un poco la importancia que tenían ciertas decisiones en ciertos momentos, pero sí que es verdad que cuando yo tenía vuestra edad era todo como muy intenso, ¿no? Tenías que coger el bachillerato y era como, Dios, no la puedo cagar. Bueno, no pasa nada. Sí, que si no os gusta, cambiáis. Igual, sobre todo el cambio este se nota muchísimo cuando después del bachillerato quieres elegir la carrera, que entonces sí que es un momento ya un poco más crítico, porque es, Dios, la selectividad, Dios, pues no sé cómo se llama ahora, Dios, ¿qué carrera hago? Bueno, conozco muchísima gente que el primer año de carrera se cambió y nada, y son profesionales validísimos en una carrera que, bueno, fue la segunda carrera porque la primera pues no les gustó tanto como ellos esperaban, y bueno, y así mil historias. Cambios de trabajo, pues porque se decide que me gusta más esto, me gusta más lo otro, aquí me pagan más o aquí me pagan menos. Entonces, es importante relativizar un poco la importancia de ciertas decisiones, aunque sí que es verdad que, poniéndome en vuestra piel, son decisiones que ahora veis como muy claves y que son importantes de tomarlas el mayor conocimiento de causa, y sobre todo yo aconsejo, aunque aconsejar es gratis, que intentáis hacer introspección de ver lo que realmente os gusta y os puede motivar más, porque al final en el ámbito laboral la motivación y la vocación es súper importante, y si hacéis algo que no os motiva tanto, bueno, estos son 8 o 9 horas que vais a pasar en esto y es mejor pasárselo bien.